Bien, en este cuarto video vamos a agregar algunos atributos dentro de las etiquetas para ir dando algún orden, ¿cierto?, mayor al documento que estamos trabajando. Vamos a guardar el documento, guardar todo. Vamos a ver en vivo cómo se ve. En este caso tiene un bordecito, ¿cierto? Y las cosas que vamos agregando, que es la imagen, el título y el párrafo, ¿bien? Y la tabla que está acá. Vamos de nuevo al código o a dividir para ir viendo lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí, yo agregué en el documento una línea de una etiqueta que me va a ayudar como ayuda de memoria para trabajar ciertos atributos que voy a aplicar a la tabla, que voy probando, que es el cell spacing o el cell padding, que son básicamente espaciado de celda o también como el borde de la celda, que es como el espaciado interior de la celda. Y eso lo vamos a trabajar como unos atributos que lo vamos a agregar a la tabla para ir probando un poquito cómo yo me voy separando un poco del tamaño y ir centrando. Es para ir probando un par de cosas que nos puedan servir más adelante. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este caso va a ser que la tabla la vamos a alinear al centro del documento. Y hemos dicho que los atributos van al interior de la etiqueta de apertura. De hecho, acá tiene dos atributos o información técnica, ¿cierto?, de la tabla en este caso, que mide 550 píxeles de ancho y tiene un borde, ¿cierto?, de 1, que más adelante se lo vamos a eliminar o lo vamos a dejar en 0. Entonces, vamos a posicionarlo adelante de la palabra tableau, antes de with, y vamos a ver un enter y nos van a aparecer esta pestañita que me va a entregar una serie de elementos que yo puedo utilizar. El que voy a trabajar en este va a ser de alinear, ¿cierto?, que está acá. Lo voy a pinchar y luego me van a aparecer ciertas opciones dentro de este atributo. Y las opciones que son, que se alinea al centro, a la izquierda o a la derecha, ¿cierto? Center, left o right. En este caso pongo center y el documento automáticamente se va a centrar. No es que se esté centrando el documento, sino que la tabla se está alineando al centro en relación al documento completo. Y todo lo que está en su interior también se ha ido alineando. En segundo paso a seguir, voy a cambiar el texto de la etiqueta de párrafo. Es decir, voy a colocar más texto para poder ver cómo funciona y de qué manera también le puedo aplicar algunos atributos. Yo acá tengo un texto que corté previamente en la web, es un lorem ipsum, es decir, un texto simulado. Voy a sacar este, control C. Voy a ir a la línea de párrafo, que está acá. La voy a eliminar y voy a pegar el texto que tengo acá. Entonces me va a dar mayor cuerpo y me va a permitir ir viendo cómo se vería un mazo de texto en este documento. Entonces, lo que vamos a agregar aquí también son algunos atributos a la etiqueta de texto que me pueden servir, como por ejemplo la justificación del texto, que está a la derecha, centrado también, o justificado completamente. Entonces, ¿dónde debiésemos colocar nosotros ese atributo? En la etiqueta de apertura, en este caso a la etiqueta P, en su interior. Ojo con esto, lo vamos a acercar bastante bien aquí, donde está la letra P y luego viene el espacio. Pongo de nuevo un espaciador y me dice alinear, por ejemplo. En este caso, centrar, justificar, left o right. Yo voy a poner, voy a ir para atrás, voy a poner justificar. Y el texto se justificó completo, como lo hacemos comúnmente en Illustrator cuando colocamos el comando justificar. Por lo tanto, agregamos también, en este caso, un atributo a la etiqueta de párrafo y un atributo a la etiqueta de tabla. Bien, pareciera que vamos bastante rápido y eso es muy bueno. Y ahora voy a cambiar el H1, que es donde me indica, y simplemente colocar un bienvenido. Ustedes pueden colocar el texto que deseen, sin duda. Bueno, ¿qué más puedo hacer acá? Bueno, hartas cosas. Ahora voy a hacer lo siguiente. Le voy a agregar un color de fondo al documento completo, en este caso, que es el cuerpo del documento, y a ese cuerpo le agregar un color. Entonces, ¿dónde yo debiese posicionarme para poder hacer eso? Bueno, hay varias partes que
me pueden indicar dónde tengo que ir y también me puedo equivocar. De hecho, si me coloco acá, voy a agregar el color de fondo a la tabla que está acá. De hecho, si nos fijamos, pues me posiciono y me muestra el documento el elemento que está siendo seleccionado. Si le quiero agregar un color al documento completo, que sería el cuerpo, el body, pincho aquí, ¿cierto? Y ahí me muestra completo el documento donde yo le voy a colocar el color. ¿Cómo lo hago? Pongo un Enter, ¿cierto? Y me aparecen varias opciones. En este caso, voy a elegir el background color, que no es background, que en este caso background puede ser una imagen, pero vamos a trabajar con color. Pongo background color o BG color, pincho y me dice automáticamente color picker, que en este caso puedo trabajar con un gotero. Voy a seleccionar este gotero y voy a seleccionar un color dentro del documento que estoy trabajando. Voy a trabajar con ese y fíjense que me dan un código hexadecimal. Pincho eso y aparece el color que está acá, ¿cierto? El 229B17. Y me parece que es el mismo que tenemos acá anteriormente. 22918. Mira, hay una pequeña variación, pero lo vamos a dejar con este número que está acá. Y si pongo 18 puedo ser mucho más purista de lo que estamos trabajando anteriormente. Bien, aquí le agregué entonces un color de fondo al documento completo, que en este caso es el cuerpo, pero se dan cuenta que la tabla también se tiñó. Bueno, la verdad no es que se haya teñido, sino que la tabla está por sobre el documento, por lo tanto es transparente. Por lo tanto, toma el color de lo que está pasando abajo. Si le quiero agregar un color blanco, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a ir a la tabla, ¿cierto? El BG Color, pero en este caso no al cuerpo, sino que a la tabla, es decir, acá. Tengo varias opciones de hacerlo. Pues a hacer un Enter, BG Color, ¿cierto? Color Picker, por ejemplo, un color blanco, ese, y ya tengo ese color. O puedo cortar el código, pegarlo y reemplazar el color. Miren lo que está pasando aquí. Está pasando que me aparece un símbolo en rojo, ¿cierto? Es decir, que encontró 3 errores. Y los errores me los marca acá y me va diciendo que en la línea 9 y la línea 19 hay un error. Claro, primero es porque la línea 9 es de apertura y la 19 seguramente es la de cierre. Por lo tanto, me dice que en todo el bloque hay un error. Y el error que dice que es un carácter especial se ha escapado. Entonces puede ser los espacios. Un espacio aquí y me doy cuenta que el error es acá. Es decir, estaba junto, se fijan, desapareció el error. Si lo junto, vuelve a aparecer el error. Entonces hay que tener cuidado en esas cosas para que esto no suceda. Bien, ya tenemos entonces el elemento de esa manera que va apareciendo de mejor manera. Esta línea que yo tenía en un principio un borde, se lo vamos a dejar en 0. De esa manera va a desaparecer, ¿se fijan? Ya no lo tengo. Y vamos a agregar un cell spacing, ¿cierto? Despaciado. Aquí lo voy a seleccionar. Lo voy a colocar después del borde, espacio. Y vamos a probar para qué nos sirve. Pongo 6. Fíjense que se va espaciando un poquito y el texto se va despegando del borde. Es una manera interesante para poder ir utilizando estos documentos y que no quede tan pegado al borde. Recordemos que estamos trabajando con un HTML puro, es decir, sin estilos. Más adelante esto lo podemos hacer con un estilo CSS y que puede funcionar bastante bien. Pero en este caso va a ser solamente de esta manera. Bueno, voy a agregar otro pedacito de texto más para ir cerrando el documento. Este que está acá. Y vamos a ver qué va a pasar. Entonces, me voy acá. Voy a hacer un Enter. Como que trabajaría yo en Illustrator, ¿cierto? Lo voy a poner acá, le doy un espacio. Y fíjense lo que sucede. El texto no queda con espacio, porque como lo que vimos en clases anteriores, el orden de tabulación que yo ocupé aquí en los códigos no se va a ver reflejado a menos que le aplique un código HTML y le dé la información para que esto pase.
¿Y qué código nos puede servir? Son los códigos, ¿cierto?, de los break, es decir, los BR, que nos va a permitir o nos va a decir que ahí hay un salto de línea. Entonces, voy a insertar, voy a buscar ese código acá, si es que lo encuentro, y si está acá casi al fondo, me parece que está acá, ahí está, ese carácter salto de línea. Si es Enter, automáticamente, o tengo que elegirlo, ahí, salto de línea, y bien, y me aparece un BR, ya empieza a aparecer, ¿cierto?, el salto de línea que está acá. Si coloco otro BR, aparece ya el salto de línea y ahí me muestra automáticamente que sí está pasando el tema del código. Ahora puedo trabajar también con algunos caracteres acá. Si yo quisiera destacar algún texto, ¿cierto?, lo puedo hacer con los caracteres que están, o esta herramienta que están acá que me entrega algunos caracteres. Probemos este, con la derecha, seguramente ahí me genera una comilla. Es decir, si quiero colocar un texto en comillas, tendría que generar la inserción de algunos códigos. Por ejemplo, a ver si este pedacito de texto que está acá le quiero dar un carácter diferente, con algún guión. A ver, ahí está, guión, ¿cierto? Y luego aparece el documento que está acá. Pareciera que es como bastante lento, ¿no? Ir paso a paso agregando un par de cosas para ir consiguiendo el texto final. Pero como les digo, esto hasta aquí por lo menos hemos entendido cómo funciona el tema de la inserción de algunos documentos. Y vamos a finalizar con esto agregándole un documento, vamos a insertar otra etiqueta que es después del párrafo, que básicamente va a ser una etiqueta enter de hipervínculo. ¿Ok? Vamos a hipervincular, vamos a ver hiperlink acá, y aquí vamos a colocar un texto que va a ser ver más. ¿Okay? Aquí yo puedo vincular a un documento, puedo vincular a algún archivo HTML, puedo vincular a algún correo electrónico. En este caso lo voy a poner a aceptar. No voy a colocar un vínculo todavía, pero me va a aparecer un href. El href es decir que es una dirección de referencia, ¿cierto? Y me queda un hashtag al medio, y eso queda abierto hasta que yo lo utilice, digamos, y ponga una dirección válida para que esto funcione. Vamos a elegir una dirección web. En este caso va a ser una página que nosotros trabajamos en Santo Tomás, que es Santos Creativos. Ahí sí está nuestro trabajo a la carrera. Acá. Voy a seleccionar completa la URL, control C. Voy a ir al documento donde está en este caso el hashtag. Lo elimino, pego nuevamente el vínculo y que al ver más, guardamos todo y voy a ir a la carpeta donde está acá. Pongo proyecto HTML y puedo pinchar el ver más y me manda automáticamente a la página. Y acá no la está cargando porque hay un error. Seguramente me equivoqué y así es. No puse la L al final. Entonces vamos de nuevo al documento. Claro. Ahí está. Entonces, .cl. Ahora sí, guardar todo. Vuelvo a ver el archivo. Ver más. Y automáticamente me vincula al documento. Ahora, tengo dos opciones. Puedo hacerlo a través de este botón o colocar una imagen también. Esta imagen hacerla con una zona activa para que se vaya a la vinculación final. Además de decir que esto también le puedo colocar algunos efectos, digamos, o algunos atributos, cambiar la tipografía para que no se vea con esa línea que está abajo. Hay algunos elementos más que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante
en otros videos. Ya con esto es la parte más básica de lo que estamos viendo en este proyecto, y pudiésemos más adelante, ya está guardado, ir agregando más elementos. Es decir, parte del ejercicio va a ser crear 3 cuerpos hacia abajo, siguiendo la misma lógica, con distintas secciones.